Sí. Te falta. No, 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 no. Aquí, esa. Ahí. Sí, ahí. Vamos. Solo le falta una. Vamos. Uy. ¿Qué? Mira. Pow. ¡Fuerte! Otra vez. ¡Ah! 1, 2, 3, ya. Oye, yo sabes que soy yo. Dame uno. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, mira. Uy, uy, mira, mira. De hecho, la vas a botar. ¿Qué? La volvió a botar todo. Ese tipo me ganó como por 60, 40, algo así. Me ganó ese Techuga. También mi hija, porque los tres fuimos a jugar al boliche. Y bueno, ni modo. Quizás en su antigua reencarnación este Techuga era Pedro Picapiedra, porque en todas las botaba. Ni modo. Bueno, amigos, muy buen día para todos los que nos ven en diferido. Muchísimas gracias a todos y como siempre, aquí estamos una vez más para todos los nuevos. Mi nombre es Marcelo Larín y bueno, venimos ahora a formularnos una serie de preguntas. Fíjense que en distintos libros de teosofía, la teosofía, hay muchos que no la conocen, pero busquen esos libros. Te va a dar muchísimas formas de poder entender el mundo espiritual, así como también vas a entender cómo es que arriba es la acción y aquí abajo es toda la reacción. Complejas, pero entre tantos libros que existen de la teosofía, tanto en español como en inglés, siempre hablan de que seres físicos pueden llegar a crear seres etéreos. En aquel momento, pues yo estaba, creo que fue como en el 2008 más o menos, cuando empezaba esta lectura. De hecho, un maestro que tenía fue el que me inició esto, allá en México, y me empezaba a dar este tipo de libros que en aquel tiempo, pues yo estaba bastante menso, no entendía muy bien, pero los leía porque sabía que en algún momento quizás me iban a servir. Al menos también esta era la idea que compartía conmigo aquel maestro, en el cual me iba instruyendo en estos caminos de la iniciación del conocimiento. Había una frase que él tenía que me cambió mucho mi forma de pensar. Y él decía esta frase. Recuerdo que en ese momento pues yo vivía en una especie de montaña y ponía su mano sobre mi hombro y me decía: Larín, cuando la gente entienda que no es un día más vivido, es un día menos por vivir, entonces ahí se va a apresurar a gozar de la vida y a dejarse de las banalidades, porque ya no es un día más, es que es un día menos sobre la faz de la tierra. Y recuerdo bien, cuando él me dijo eso, sentí como esas palabras me llegaron así al corazón y empecé a vivir de otra manera. Tanto en lo que hacía como también en mi comportamiento con las personas. Cuando estaba con una persona, intentaba hacerlo feliz, hacerlo reír, hacerle sentir un momento grato, porque es ahí donde aprendí que hay que encontrar y dejar a una persona mejor de la que la hemos encontrado. Como siempre se los he venido diciendo a través de una llamada, de un mensaje, porque puede ser que después el tren de la vida te lleve hacia otro lado, hacia otros lugares, como me ha pasado a mí en esta etapa física que todos vivimos, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia física, que por supuesto después sigue lo que se conoce el más allá, que es una vida continua. Es que si no existiera esa vida de por gusto,
tendríamos este breve paréntesis físico. Pero entre muchas cosas que leía en esos libros, recuerdo que me llamaba mucho la atención. Y de hecho yo era de los que siempre andaba apuntando mis dudas. Bueno, por ejemplo, tengo este cuaderno. Este cuaderno era de mis primeros, para que ustedes vean aquí. De hecho, aquí tiene la fecha aún. Ahí dice 24 de mayo del 2008. Y me recuerdo que inicié con distintas letras sagradas. Empezaba con las hebreas, después empecé también con algunas letras en arameo, luego en sumerio y muchísimas cosas más. Lo recuerdo desde el 2008 y tenía todas las preguntas que me iba formulando a medida que iba leyendo. Y entre ellas era una que yo le pregunté a este maestro, que bueno, ya no está entre nosotros, instruyendo a distancia, estoy seguro. Y bueno, la cuestión es que yo le preguntaba, maestro, ¿y cómo es que hay seres físicos que pueden llegar a seres etéreos? Porque lo normal es que un ser etéreo, como se nos ha formulado la idea, el ser etéreo creó el mundo físico. Llámase esto Dios. Ese Dios es como vos lo querás llamar, es que de ese mundo invisible creó el mundo físico, creó al ser humano. En muchos libros hay una frase muy fenomenal y dice, es que el hombre es la máxima expresión de un ser espiritual. ¿Y qué pasa cuando esto es al revés? Cuando entonces somos nosotros, seres físicos, que pueden llegar a crear un ente. Estas eran de las preguntas que andaban rondando en mi cabeza allá por mayo del 2008. Y en ese entonces, la respuesta que me dijo el maestro no la entendía hasta hace apenas 2 días que estuve en mi laboratorio, porque yo le digo un laboratorio a donde hago todos mis escritos y tengo muchísimos cuadernos que he escrito desde muchísimos años atrás. Y bueno, en ese entonces el maestro dijo, mira Larín, hay muchísimos seres que pueden ser físicos y se alimentan no necesariamente de la comida, como lo hacemos nosotros, sino que estos se alimentan de toda clase de energía. Y ahí fue donde descubrí, o más bien él me hizo entender, que existía el prana. Ese alimento que está ahí en el aire, donde muchos hindúes, de hecho hay muchísimas investigaciones que la ciencia ha hecho, sobre todo en los hindúes, que se alimentan del prana, en donde no necesitan comer, y si beben agua es muy mínimo, porque todo su alimento lo perciben de la atmósfera de alrededor. Recuerdo muy bien eso, y él me ejemplificó con esto, con el prana, y me quedé pensando. Y él me dijo, y muchos buscan su forma de alimentarse. Y fue ahí donde empezaba a cuestionarme. Yo dije, bueno, le dije, maestro, vaya, si digamos que somos un hombres primitivos, y para cazar entonces usamos la lanza, cazamos a un jabalí, lo que sea, y lo comemos, pues entonces, ¿qué ocupan ellos para alimentarse si así fuese? Y la respuesta de él, fíjense, es más, yo la tengo todavía escrita aquí, y donde él decía, Larín, ¿de dónde crees que salen los fantasmas? Y entonces me quedé pensando tanto, y me acuerdo que miré las estrellas, y la sangre quizás hasta se me heló, no sé qué pasó, pero los pelos sí se me erizaron, y empecé a pensar de que efectivamente es que los fantasmas pueden llegar a ser proyecciones de entes negativos que quieren alimentarse del miedo, de ese breve miedo que te provocan los espantos, que te provocan esos sustos o esas cosas que no te dejan dormir. Cuando empecé a decirle sobre estos seres, él decía de que habían seres que habitaban bajo la tierra también.
en aquel momento no fue tan enfático él en decirme que eran reptiles o eran reptilianos. No fue enfático en decirme, de hecho no recuerdo tampoco yo haberle preguntado cómo eran, pero él a lo que sí hacía alusión a que estos tenían un pequeño cuerno, a lo que ahora traigo remembranza que Caín, si ustedes se recuerdan muy bien, el hermano de Abel, cuando se le es castigado en la tradición oral en unos libros que se llaman Midrash, que yo los invito también, si alguno tiene acceso a esto, que lo lea. El Midrash de Bereshit, por ejemplo, que es un libro, así se llama, decía de que efectivamente hubo una señal que se le tenía un cuerno acá. Y bueno, él decía que estos seres también poseían un cuerno y que ellos tenían un poder mental tan fuerte que podían llegar a crear proyecciones para que el humano pudiese ser manipulada en sus emociones y que por medio de ellos era que ellos se podían alimentar. Ojo, no estoy diciendo también que los fantasmas no existan, porque yo le preguntaba, entonces los fantasmas no existen, y me dijo, sí, los fantasmas sí existen, pero esos son catalogados, me dijo, simplemente como unas proyecciones. Estos que vos ves no te hacen nada, es decir, vos puedes estar así y ver una sombra pasar, pero si no te ataca, si no hace absolutamente nada de un movimiento físico, es una proyección de alguien o de algún ser que se esté alimentando de ese preciso miedo del que vos estás teniendo en ese momento. Los que no saben qué es el prana, bueno, los invito a que busquen qué es. Esto tendría muchísima más lógica, porque a medida que vas entrando en el camino de esto, de los reptilianos, hemos escuchado que, por un lado, pueden comer gente inocente, llámese niños, niñas, pero también se pueden alimentar de emociones, como también lo puede hacer el humano, como el prana. Entonces, tenía muchísima lógica eso que él decía en aquel entonces. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que los fantasmas son reales? ¿Creen que pueden llegar a ser proyecciones por otros entes para crear en nosotros algún tipo de emociones? ¿O qué puede pasar? ¿Qué pueden ser? ¿Realmente los fantasmas son almas que han quedado acá? ¿Qué opinas? Espero que me dejes todos tus comentarios abajo en la descripción. Va a ser muy interesante que compartamos esto. Mientras, esta semana me voy a seguir buscando todos los escritos. De hecho, fíjense, aquí mi primera tarea, recuerdo que mi primera tarea cuando llegué a ese lugar de iniciación donde en la montaña de San Luis Potosí, lo primero que me pusieron, fíjense, era a escribir todos los mandamientos de la Biblia, todos. O sea que por ende tuve que leer toda la Biblia muchísimas veces hasta que comprendí qué era lo que tenían que decir. Pero tuve que escribirlos todos, absolutamente todos. Y tuve después una idea más global de realmente todas las entidades que se entremezclaban en la Biblia y por qué es que se subdividían todos los mandamientos. Y que cada mandamiento que se cumple tiene una acción que se altera en el mundo espiritual. Es una cosa bien impresionante. De hecho, les voy a mostrar brevemente, creo que ya lo he hecho. Miren, aquí apenas va nombrado el 393 y aquí pueden ver, espérense, me voy a empezar desde el 1. Aquí está el 150, el 79, por ejemplo, aquí ya dice, y así lo tenía desde el 1. Luego me pusieron a que tenía que explicarles. Bueno, por ejemplo, aquí, ya ustedes ven, aquí dice el 1, 2, 3, y así. La cuestión es que en su total son 613 mandamientos. Ahí también entendí por qué es que Jesús fue ejecutado. No todo es lo que se nos cuenta realmente. Y hay muchísimas cosas. Hoy vamos a tocar el tema de los mandamientos. Que claro, se nos ha enseñado que son 10, pero hay 613 que a la vez se subdivide. Y el número de ellos tiene que ver con el número de tus huesos. Te puedes imaginar. Es una cosa muy impresionante. Y de hecho, cuando
también te da el número de todos tus órganos, o sea, los internos. Y cuando lo dividís, entonces te da el número de tu alma. Y no, hay muchísimas cosas que tenemos que estudiar. Miren que yo había olvidado estas cosas, si no es porque hoy en la mañana tuve una plática con una persona que es muy cercana a mí, viajes astrales. Y eso hizo que yo me recordara de todas estas cosas que tenemos ahí. Yo espero que haya sido del agrado de ustedes este programa. Y bueno, vamos a seguir haciendo a ver qué es lo que tenemos allá. Muchísimas gracias a todos, amigos. Se les quiere. Hasta pronto.